Vamos a iniciar este segundo Congreso Nacional de Peritos Incus con la inauguración en este formato virtual, un esfuerzo de Peritos Incus para el sector y posicionar a los peritajes y a los peritos de nuestro país. Mi querido Diego, un gusto saludarte. Segundo Congreso Nacional de Peritos Incus, el formato es virtual. Tenemos un interesantísimo programa y por favor, pues tus comentarios a los presentes en forma virtual y por supuesto, pues a nuestro auditorio en cobertura nacional y en transmisión simultánea vía internet, además por la señal libre de radio internacional a los 5 continentes y pues conectados ya en forma virtual. Gracias, ingeniero Diego Andrade. Gracias, ¿qué tal? A todos nuestros congresistas, a todos nuestros ponentes que nos están haciendo favor hoy de ver y escuchar. Pues ya todos conocemos estas limitantes que nos han impuesto. Esperemos que sea todo realmente por nuestra salud. Y tuvimos que hacer este cambio virtual que nos ha impulsado tanto a Peritos Incus como a cada uno de ustedes a incursionar ya de lleno a esta modalidad de transmisión virtual. Pues bueno, nos encontramos en la Ciudad de México, en las instalaciones de Peritos Incus, y a partir de aquí, pues estaremos llevando a cabo nuestro segundo Congreso Nacional de Peritos Incus, el cual lleva como eje troncal la importancia del perito en la era actual. Entonces, pues como toda primera vez, algunos congresistas nos están marcando, nos están mandando mensajes que tienen problemas de iniciar. Por ello que les hemos pedido un poquito de paciencia, pero de esta manera estamos prácticamente dando inicio. Y si tú me lo permites, Leopoldo Farril, pues formalmente ya iniciar, dar el banderazo de salida. Tú me dices. Adelante, a las 10:19, si estás de acuerdo, por favor, la inauguración. Ok, entonces si me lo permiten, siendo hoy martes 31 de marzo del 2020, agradeciendo primeramente a Dios por la salud, por la vida y en manera personal y obviamente por mi familia, por mi equipo de trabajo y por cada uno de los ponentes que van a intervenir en este congreso. Asimismo, por cada uno de ustedes que nos están haciendo favor de escucharnos y vernos, pues vamos a dar por inaugurado, siendo las 10:20, insisto, de este 31 de marzo del 2020, los trabajos de este segundo Congreso Nacional de Peritos Incus, con el tema, con el eje troncal de la importancia del perito en la era actual y, pues, históricamente, no solo en México, a nivel mundial, viviendo este tipo de contingencias, pues vamos a seguir adelante con los trabajos para que cada quien en su área de conocimiento reciba de cada uno de nosotros lo mejor de nosotros mismos, lo compartimos con ustedes. Sin otro particular, agradeciendo nuevamente su atención, iniciaremos con nuestro primer ponente. Muchas gracias. A ti muchas gracias, sean todos bienvenidos y vamos directamente con el primer ponente. Él es el maestro Enrique Mauricio Ramos Baena, perito oficial de la Fiscalía General de la República. El tema que él nos brinda inicia con una pregunta y él se refiere al hacerla directa o indirecta, la intervención de la criminología en el área pericial.
Quiero destacar para ustedes que el maestro Enrique Mauricio Ramos Baena es sociólogo con licenciatura en Derecho y maestría en la criminología. Inicia su carrera profesional como aspirante de la Policía Judicial Federal, llevando 20 años de experiencia como peritos y en los peritos de la Fiscalía General de la República en materia de, por supuesto, criminalística, balística y armamento, fotografía e identificación humana, obteniendo el premio al mérito pericial por resolución de casos relevantes. Miembro de la Asamblea Internacional de Identificación con sede en Estados Unidos. Miembro de la Sociedad Británica de Identificación con sede en Londres, Inglaterra. Ha partido y a raíz de tantos reconocimientos, él imparte varios cursos y conferencias en múltiples instituciones académicas, universidades, instituciones públicas y privadas, tan solo por mencionar algunas. Entre ellas, destaco al Instituto de Formación Policial, Ministerial y Pericial en la Muralla San Juan del Río, Querétaro, aquí en nuestro país, y en el INACIPE. Actualmente, él se desempeña profesionalmente como perito oficial de la Fiscalía General de la República y lo dejo precisamente con él como ponente. Su tema, directa o indirecta, intervención de la criminología en el área pericial. Adelante, maestro Enrique Mauricio Ramos Baena. Lo escuchamos. Muy buenos días, reciban un cordial saludo y ante todo en agradecimiento aquí a nuestras autoridades de Peritos Incus el haberme dado esta oportunidad para compartir un poco de conocimiento en relación a la criminología. La criminología como tal, un área del conocimiento pues que ha estado un poco en tela de debate acerca de si es una área misma que conviene o no estudiar. Hay mucha confusión en relación a su objeto de estudio y sobre todo hay mucha confusión con respecto a la criminalística. Hay veces de que los mismos periodistas algunas personas en el mundo académico provenientes de otras áreas confunden la criminalística con la criminología. Pero hoy en día voy a hablar de criminología. La criminología tratando de vincularlo con respecto a lo que se hace hoy en día. Para que tengamos un horizonte de perspectiva acerca de estos trabajos, que sí es conveniente que la autoridad jurídico-gubernamental tome en cuenta para la toma de decisiones. En este momento voy a generar la presentación para que todos nuestros asistentes y congresistas, de antemano nuevamente un saludo, comiencen a ver, a poder observar en lo que un servidor está narrando cada uno de los puntos. Al final de la ponencia, 35-40 minutos, abriremos un rol de preguntas y respuestas para que me hagan favor, si va a haber preguntas, hacerlas de manera concretas y puntuales. Muchas gracias, voy a dar inicio a la presentación y arrancamos en este sentido. Muy bien. Nuevamente, sí se alcanza a apreciar debidamente la pantalla. Ok. Bien, el título de la ponencia se llama, lo intitulé El quehacer de la criminología en el siglo XXI, pericia y renovación científica. En este sentido vamos a comenzar a ver algunos puntos con respecto a lo que es esta área del conocimiento. Un área del conocimiento que hoy en día, después, a partir de la posmodernidad, es decir, a finales de los años 60 y con la segunda modernidad que comienza con el derrumbamiento del muro de Berlín
posterior a la Guerra Fría, etcétera, pues comienza un nuevo replanteamiento, un nuevo resurgimiento teórico que va a apuntalar debidamente a la misma área. De aquí, bueno, podemos establecer que estas teorizaciones que lamentablemente se engrosan eficazmente y eficientemente en el extranjero, pues comienzan a darle más certidumbre y credibilidad a la misma ciencia criminológica. Una ciencia criminológica que, bueno, empieza a desprenderse, a ya no ser dependiente del derecho penal, como tal, ni de la sociología ni de la psicología. Ese es un parteaguas muy importante que tiene el área para evitar su politización y, por supuesto, no correr un riesgo de ser considerada como una ramificación. Aquí dice ramificación o como una ciencia auxiliar del derecho penal o como una ciencia híbrida dependiente del mismo derecho penal. Acuérdense que hay muchas definiciones actualmente que, bueno, todavía desde el positivismo que siguen definiendo al área como una ciencia auxiliar. Hay que tomar en cuenta que una ciencia es totalmente autónoma e independiente. Si fuera auxiliar, no sería como tal una ciencia. No una ciencia puede depender de otra, para empezar. Pero bueno, muchos estudiosos del derecho penal así la definen lamentablemente. La criminología originalmente fue creada bajo una propuesta de eje de especialidad, más no de carrera o licenciatura. Solamente una especialidad vinculatoria a un eje de maestría. Pero hoy en día ha ganado mucho terreno afortunadamente. Muy bien, continuamos. Para ello, bueno, es complicado definir a la criminología en unas cuantas líneas, en unos cuantos preceptos o categorías conceptuales. Derivado de ello, vamos a atacar los ejes de investigación y a lo largo de la presentación iremos definiendo lo que es realmente la criminología. Aquí, con respecto a estos aspectos del orden clasista y de influencia jurídica, bueno, posteriormente ya se han ido superando, como lo repito, a partir de la posmodernidad y el mismo poscolonialismo intelectual. ¿Por qué se llama poscolonialismo intelectual? Porque evidentemente hay un colonialismo intelectual. El colonialismo intelectual podríamos establecer que son todos aquellos ejes teóricos que vienen del extranjero, que son trabajos formidables, trabajos bien realizados, trabajos que se liberan de hacer investigaciones detrás de un escritorio. Son investigadores que salen al lugar, salen a pescar los datos, se involucran en el fenómeno, etcétera. Muy diferente en muchos casos en México que solamente se apoyan en cifras del INEGI o hacen investigación detrás de un escritorio, como repito. Entonces, el colonialismo es la aceptación y captura de todas estas teorías del extranjero para pretender acoplarlas al caso mexicano, tomando en cuenta que el caso mexicano tiene diversos matices diferentes para nuestra realidad. Al hablar del poscolonialismo, por ende, pues estamos hablando de una acoplación y de un eje de creación de criminología a partir de nuestras propias necesidades epistemológicas. Muy bien, aquí dentro de los ejes centrales que podemos tocar hoy en día en la criminología del siglo XXI, podemos ver que hay criminologías relacionales. Tomando en cuenta que este eje relacional como tal proviene de la sociología. Obvio, no me puedo detener en este aspecto para definir cada una de ellas, pero bueno, nada más la relacional habla sobre las situaciones cotidianas que se generan a través del interaccionismo entre las personas o entre los grupos, las cuales generan influencia. Y estas influencias generan en una persona un acto que va a influenciar o va a decidir una consecuencia o un efecto en relación a otra. Claro que es más profundo el caso, pero bueno, es parte de esta cosmovisión epistemológica. También está la criminología del colapso social. Un ejemplo de ello es todo el elemento vandálico que ha discurrido en muchos centros comerciales
a raíz de la pandemia que estamos viviendo el mes pasado y en este mes, por supuesto, que va a arrancar de abril. Entonces, el colapso social significa que hay fenómenos que escapan ya del poder del Estado para su control. Por ende, se tienen que generar algunos efectos que por sí mismos las personas tienen que mediar. Si ustedes van en la parte casi hasta abajo de esta hoja de PowerPoint, van a ver criminología política. Criminología política van a ver una categoría conceptual que se llama Transfer Law. Transfer Law significa que cuando ciertos fenómenos sobrepasan la capacidad del Estado, el Estado busca que entre las entidades o entre las personas, ellos traten de mitigar o contener el fenómeno. Obvio que el sistema va a estar atrás para generar un proceso de apoyo, pero el que va a resolver al final estos conflictos son las personas. Y ese transfer law es muy útil para estos momentos de colapso social. Me regreso y está la criminología de la felicidad, la criminología verde, por supuesto, que habla sobre el impacto ecológico y sobre esas multinacionales depredadoras, ¿verdad? Que van y rompen el esquema ecológico para generar o habilitar grandes complejos turísticos, hoteleros, etcétera. La tala inmoderada de árboles, el impacto ambiental, sobrecalentamiento global, todo esto lo va vinculando la criminología verde como crímenes de naturaleza. Posteriormente tenemos la criminología de la criminología, ¿verdad? O epistemología criminológica, que trata de analizar qué es lo que se ha hecho metodológicamente al interior del área, a nivel paradigmático, a nivel teórico, dentro de aspectos de modelaje teórico, como lo acabo de comentar, etcétera. También está la criminología crítica, que merecería todo un debate y toda una sola presentación para tal. Está la criminología administrativa, que contempla lo jurídico y lo penológico en relación a la política criminológica, dentro de las ópticas en materia de seguridad pública con respecto al control social. Control social que va a contener una reacción social directa y una reacción social inversa. La directa es por parte del Estado, es decir, cuando hay fenómenos donde las personas están generando ciertos desmanes, el Estado reacciona. Pero también las personas inversamente pueden reaccionar en contra del Estado. Esa es una reacción social inversa. Aquí subsisten varias terminologías como la coerción y la coacción. Tomando en cuenta que la coerción como tal es la amenaza, ¿no?, que lanza el Estado o el sistema hacia las personas para evitar que generen el acto de maldad. O la felony, como dicen los americanos. La coacción ya es cuando tú rebasas ese umbral e inmediatamente tiene que venir el castigo, que sería la sanción jurídico-penal o administrativa o civil, dependiendo del caso. También vemos una serie de aspectos como el ultime ratio, el extreme ratio y el radical ratio. El ultime ratio es la última oportunidad o el último elemento que tiene el Estado para tratar de darle una oportunidad de que una persona demuestre su inocencia. En este sentido, bueno, ya llegaría a judicializarse un caso hasta un juicio como tal. Es esa última oportunidad que tienen ambas entidades, una de demostrar su inocencia y la otra de demostrar que es culpable, pero bajo las reglas jurídicas como nuestro nuevo sistema acusatorio adversarial. El extreme ratio ya habla que cuando el Estado se ve rebasado totalmente y no puede llevar a tanta gente masivamente a juicio, tiene que interponer recursos extremos para su contención. Aquí, por ejemplo, se puede activar el artículo 29 constitucional, que, bueno, los invito posteriormente a leerlo, pero en este sentido es la reducción de derechos fundamentales, en este sentido. Y bueno, pues ya vendrían rápidamente los recursos de aspectos jurídicos sumarios para la resolución de ese conflicto. Y bueno, pues es muy amplio hablar de todo lo de impartición de justicia, administración y procuración, la ejecución de penas, la vigilancia de la pena, etcétera, dentro del ámbito del sistema penitenciario.
Ya hablamos de la criminología política. Aquí viene algo muy interesante. La criminología política, viceversa, la política criminológica, habla de analizar criminológicamente hasta dónde genera aciertos el Estado con respecto a la seguridad pública, a la administración y procuración e impartición de justicia, y hasta qué punto se generan actos de corrupción o límites o desinterés de la autoridad por mitigar conflictos. Aquí viene un latinismo que es custodiet ipsos custodes. Significa, ¿quién vigila a quien me vigila? Es decir, que si a mí me generan o me aplican un examen de control de confianza, bueno, a esta entidad, ¿por qué no se le aplica de igual manera? Eso es lo que los europeos, bueno, se interesan, generar un enfoque de contrapeso, ¿verdad? Entre los ciudadanos con respecto a las autoridades. Acuerdos de lobby, bueno, son acuerdos a puerta cerrada que van más allá o se resuelven más allá de la ley con respecto a ciertos aspectos de interés público. Y bueno, está la fenomenología criminológica, podemos encontrar la criminología de la vida cotidiana, la criminología comparada, las criminologías especializadas, que voy a hablar un poco más adelante de ellas, que es la única, directa, inversa y complementaria, la criminología policial, que es una ramificación dentro del esquema de la policiología. Está la criminología de la escena del crimen, del scene crime, que hoy en día en nuestro actuar en México se le llama lugar de intervención. Está la criminología de la perfilación criminal, está la criminología de la Big Data, que ahorita está muy de moda, está la criminología futurista, está por ende la victimología, está la criminología de política exterior, que le llaman Foreign Policy. Esto es muy interesante establecer cómo la delincuencia transnacional influye en que en México se imiten patrones conductuales que motiven a ciertos grupos delictivos a sumarse y a tejer redes en relación a otros países o desde México hacia otros países, por supuesto. También aquí me faltaría mencionar que también está la criminología analítica, que realizan netamente analistas, y está la criminología gerencial, que me faltó aquí compartir en la presentación. La criminología gerencial, bueno, estriba en que un criminólogo puede ser asesor directamente o puede ser aquel consultor que pueda promover, pueda crear o diseñar políticas de seguridad pública al interior de una empresa, al interior de una entidad gubernamental, o una estrategia con relación a la mitigación, contención o neutralización del fenómeno criminal. En este sentido, bueno, hay que tomar en cuenta que hay diversos órdenes conceptuales donde podemos definir a nuestra área del conocimiento. Vamos a partir de que en la criminología se detectan los casos, es decir, surge el caso. Este es el elemento casuístico, es decir, surge el caso como tal. Es un fenómeno específico criminal. Posteriormente vendría el causalismo, es decir, ¿cuál es el detonator, el detonante? ¿Cuál es la etiología, el arge criminis, el origen primero de este suceso? ¿Qué lo provoca? ¿Qué lo provocó? ¿Cómo surgió? ¿De dónde viene? ¿Por qué se presenta en este momento y no en otro? Posteriormente vendrían algunos otros aspectos como el desarrollo, como la evolución, como la mutación, ¿no? Como ahorita está de moda todo lo relacionado a los virus. En este sentido, pues los fenómenos criminológicos también mutan. Por eso a veces las estrategias de seguridad pública se ven rebasadas, porque quiere seguir aplicando políticas o estrategias de seguridad pública cuando ya el fenómeno ya mutó, ya se diversificó, ya se fragmentó. Pero bueno, eso ya sería en otro orden de presentación. Estimar sus efectos, consecuencias, si el fenómeno puede expandirse y qué tipo de riesgos al corto, mediano y largo plazo puede generar. Aquí, bueno, hay softwares que van midiendo estos datos a través de la Big Data para generar simulaciones y establecer ejes de predicción y de diagnóstico de esa conducta individual o grupal, ¿verdad?, que pueda arrojar un tratamiento o una estrategia para el manejo y el control situacional. Esto en aras de neutralizar, disuadir
o generar aspectos de excepción, por supuesto, también la contención. Cuando hablamos de la excepción, pues es lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia y en otros países, ¿verdad? Estados de excepción, donde los derechos fundamentales se ven totalmente o incipientemente anulados o totalmente anulados hasta ciertos puntos. Son esos estados de excepción y estados de emergencia. Pero bueno, lamentablemente esperemos que con esta pandemia no lleguemos a estos mismos horizontes. Derivado de todo este diagnóstico que se hace al final, pues ya vienen los aspectos de capacitación inmediata de los cuerpos policiales, ministeriales y periciales para inmediatamente establecer criterios de cómo puedes tú analizar o investigar debidamente el fenómeno. Voy a poner un ejemplo cuando inició todo lo de desaparición forzada, que ya viene desde la década de los 50, 60, con la guerra sucia, la famosa guerra sucia. Hablamos de estas fosas múltiples o fosas clandestinas, ¿verdad? Que dieron origen a finales de los 2000, por el 2007, 2008, cuando empezaron a manifestarse como tal mediáticamente. Aquí, bueno, México no contaba con protocolos debidamente ajustados a la problemática, pero a través de la capacitación, hoy en día se cuentan con personal altamente calificados en estos tres rubros. Hay que comentar que a partir de todo esto se le da un seguimiento al fenómeno criminológico para posteriormente establecer políticas de prevención. Hay políticas de prevención temprana, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, dependiendo el caso. También puede haber un ajuste con respecto a las leyes que están regulando el fenómeno, ¿verdad? Donde puede haber un ajuste de la ley, una derogación, una abrogación, o a través de iniciativas de ley crear una nueva ley que evite a posteriori la aparición o reaparición del fenómeno en el tiempo. Bien, aquí hablamos de la criminología interdisciplinaria vinculada a nuestra área del conocimiento. Están las ciencias humanísticas y creo que los que han estudiado criminología podemos entender rápidamente este elemento. Es decir, la criminología a nivel interdisciplinario se vincula con otras áreas, muy de la mano, muy estrechas. Ciencias humanísticas, aquí vienen diversas áreas que, bueno, me voy a especificar en conflictología, estudios de la paz y geopolítica. Lamentablemente en México no se dan estas materias, pero estas materias sí son muy importantes. ¿Por qué? Porque hay parámetros en la ONU, por ejemplo, a nivel de geopolítica, donde hay estados que tienen una latencia incipiente de paz interna. Esa paz interna que puede generar influencia y caos con respecto a toda una región o a nivel global. Entonces, lo que tiene que hacer ese país que tiene una incipiente o nulidad paz interior, tiene que aprender o pedir apoyo al exterior para mitigar el conflicto. Cuando no logra mitigar el conflicto, significa que no tiene paz interna y puede vulnerar la geopolítica internacional. Por ende, se cataloga con un nivel de riesgo alto. Y de ahí, bueno, la ONU, la OTAN y los países del G20 como tal tienen que tomar resoluciones en torno a cómo mitigar este problema. Pero esa es materia de geopolítica. Están las ciencias jurídicas, las ciencias técnico-policiales, donde están todas las áreas forenses que habitualmente conocemos, ¿verdad? En un servicio pericial, y también de igual manera las ciencias médico-legales, que hoy en día están muy de moda las neurociencias, ¿verdad? Aquí ya las estamos incorporando para tal motivo. Posteriormente, bueno, la forma de operacionalizar a la unidisciplina que es la criminología totalmente, pues la podemos ver desde 4 ópticas. Está la multidisciplina, la pluridisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina. Hoy en día, bueno, establecemos que la criminología es una ciencia empírica e interdisciplinaria. Pero aparte de empírica e interdisciplinaria, también es transdisciplinaria.
Es decir, que hoy en día se ha fortalecido el área del conocimiento y apuntarla bajo ejes de transversalidad, tratar de allegarse de conocimiento proveniente de otras ciencias para complementar mejor órdenes de explicación. También encontramos la metadisciplina, pero eso ya es tema de debate epistemológico. Dentro de la dimensión analítica como tal de el estudio de la criminología, pues encontramos los 5 grandes ejes. El ontológico, que es la pureza y la esencia del ser de los elementos o fenómenos del orden criminal. Una persona, un evento o suceso mantiene una esencia en su ser, es decir, se genera, se desarrolla, vive o evoluciona y muere. Como tal, esta esencia le permite generar y alcanzar objetivos. Ahí es donde el criminólogo tiene que establecer cuál es esa esencia y cuál es ese horizonte de finalidad para que se pueda predecir un resultado. Está el deontológico, el mundo del deber ser, por supuesto, todo el mundo de la ética, de los valores, etcétera. Está el mundo de la fenomenología, el mundo de la etnometodología y el mundo del interaccionismo simbólico. Posteriormente vendrían las teorías operativas, ¿verdad? Hay 3 grandes ejes para poder clasificar a las teorías. En el área de la criminología podemos encontrar 3 grandes ejes. Están las teorías mainstream. Mainstream significa teorías que tienen una cobertura amplia como tal, una presencia, en la cual vamos a llamarla sinónimamente como un esqueleto. Hagan de cuenta que es un esqueleto en la cual muchas teorías provenientes de muchas ciencias, hagan de cuenta, se cuelgan de ella. En este caso, para poder hacer otras teorías de menor alcance. Una teoría del mainstream sería, hagan de cuenta, la teoría de los sistemas. ¿En qué no áreas se ha escrito algo en relación a la teoría de los sistemas? Pues desde el derecho penal, desde la sociología, antropología, criminología, dentro de las áreas forenses, por supuesto. Y bueno, hay infinidad de áreas que se cuelgan de este mainstream o dentro de este cuerpo o andamiaje para poder abarcar ejes de explicación más amplia y compleja. Otro ejemplo de mainstream sería el marxismo. ¿Cuántas teorías provenientes de muchas otras ciencias se cuelgan del marxismo para desarrollar sus teorías? Y así encontramos muchísimas a nivel criminológico y vinculatorias a otras áreas del conocimiento. De las teorías mainstream encontramos las teorías ad hoc, es decir, teorías específicas que provienen del mainstream. Hagan de cuenta el marxismo. Bueno, y esa es mi teoría mainstream, pero yo deseo que el marxismo, dentro de todo su bagaje de puntos o tópicos a analizar, a mí me interesa solamente todo lo que habla en relación al crimen, es decir, el marxismo visto desde el ámbito criminal. Acuérdense que el marxismo es tan amplio que habla de religión, de economía, de historia, de procesos jurídicos, sociológicos. Claro, sociológicos me refiero sociales, porque en esos tiempos todavía la sociología apenas estaba incipientemente formándose en el siglo XIX. Entonces, una teoría ad hoc sería tomar ejes teóricos provenientes de una porción del mainstream. Posteriormente tendríamos las teorías causísticas, es decir, teorías que son creadas directamente para poder analizar un fenómeno en particular. Es decir, el investigador sale a mimetizarse, sale a recolectar, a pescar información con informantes claves, o él mismo genera o se involucra con el mundo del crimen, es decir, no se vuelve criminal, por supuesto, sino se involucra muy de cerca, ¿no? Muy próximo a este tipo de eventos o escenarios para poder observar, poder tomar una bitácora, poder establecer variables duras, abrir hipótesis, poderlas refutar bajo varios mecanismos. Un mecanismo hoy en día formidable es el falsacionismo de Karl Popper.
El falsacionismo, bueno, lo voy a explicar un poquito más adelante. En este sentido, bueno, las teorías causísticas al final se va a generar un resultado, una inferencia lógico-matemática que va a poder interpretar toda esa investigación en su conjunto. Así como tal, el analista o el estudioso va a poder crear una teoría con respecto a ese fenómeno en particular. Aquí, bueno, vemos muchas categorías conceptuales para aquellos, repito, que han estudiado un poco criminología. Pues dentro de la criminología, pues encontramos categorías como crimen, criminal y criminalidad. También encontramos los tipos de conducta, ¿no? Habituales, que es social, asocial, parasocial o antisocial. Pareja criminal ahorita lo voy a explicar, no, no me quiero adelantar, ¿verdad? En victimología, pues encontramos la víctima, el victimario y la victimización. Y en derecho penal encontramos categorías conceptuales como delito, delincuente y delincuencia. Bien, ahora me regreso a la dimensión que tiene desde un delincuente nato, único, hasta la formación de las grandes estructuras delincuenciales. Solamente las voy a mencionar. Bueno, encontramos al criminal nato, que es el delincuente como se aplica en el derecho penal. Posteriormente vendría la pareja criminal. Ustedes dicen, pero es que pareja criminal la tienes en el rubro de criminología, pero también la tienes en el rubro de victimología. Claro, porque puede haber pareja criminal donde las dos entidades generan actos de maldad. Y en la pareja criminal, dentro de la victimología, por ende, uno se convierte en víctima y otro en victimario. Muy bien, aquí, bueno, dentro de la tercia criminal, bueno, encontramos al íncubo, el súcubo y el ictu oculis. El íncubo es la persona arrojada, la persona que está tendiente a tener seguridad para la comisión del delito. El súcubo es aquella persona titubeante e insegura, que la piensa, que lo que le llamamos la piensa dos veces antes de cometer el delito, y el ictu oculis es aquella persona cerebral, la que planea y tiene mucho control del espacio y del entorno. Los niveles de análisis criminológico, bueno, es a nivel micro, dirigido al sujeto único, al meso, dirigido a los grupos cerrados o abiertos, y también a nivel macro. A nivel macro ya estamos hablando de delincuencia transnacional, es decir, que trasciende nuestras fronteras como tal. Esos son los tres niveles de análisis de la criminología. Posteriormente me voy a adelantar un poco. ¿Qué tipo de especialistas en criminología encontramos? Bueno, pues los analistas que trabajan para seguridad pública bajo análisis de ejes de seguridad pública a través de procesos de inteligencia. Están los peritos como tal, que en México no hay mucho campo dentro del área del servicio pericial como una especialidad más, criminología. Está el mundo académico, son especialistas criminólogos, pueden ser los docentes, los investigadores por cuenta propia, que se llama el on account research, que es el investigador por cuenta propia que vende sus investigaciones a otras entidades de poder o a nivel privado, y el alumnado que va a egresar como especialista, licenciado, maestro o doctorado, o doctorante, perdón. Las criminologías especializadas como tal, pues se pueden ser específicas, que es la criminología única, la criminología directa, que es cuando hablamos de criminología social, criminología del cine, de la literatura, del deporte, etcétera, pero también está la criminología inversa, que ya es la sociología criminológica, la psicología criminológica, la economía del crimen, y la criminología complementaria, es decir, un criminólogo que estudia derecho penal aparte, un criminólogo que estudia derecho penal y aparte psicología. Muy bien, esas son las especializadas. Ya para ir rematando este eje de presentación, ¿qué tipo de documentos emiten los peritos en criminología? Bueno, el informe de caso, el informe técnico, el informe científico, el reporte criminal, por supuesto. Aquí, bueno, pueden ser informes administrativos, informes técnicos, requerimientos y dictámenes periciales para el caso mexicano. Aquí, bueno, está la estructura de un dictamen clínico criminológico, que es el más común, ¿verdad? Que se tiene contemplado. Aquí son 22 pasos
pero como no hay una homologación de cómo diseñar y estructurar dictámenes periciales, pues vamos a encontrar multiplicidad de formas de diseño. Pero aquí está una de tantas, por supuesto. Posteriormente, bueno, ya para ir rematando, encontramos dentro de las metodologías actuales, encontramos los métodos experimentales, el modelado causal, el análisis de políticas públicas, los modelos jerárquicos y longitudinales, análisis de redes, métodos mixtos, inducción analítica, forma parte del falsacionismo de Karl Popper, la inducción analítica. Encontramos métodos ideográficos y nomotéticos, encontramos estudios retrospectivos longitudinales y prospectivos longitudinales, encontramos las técnicas de encuesta factorial, las entrevistas, los aspectos microhistóricos y de historias de vida o estudios de caso, estudios sociodemográficos, psicodemográficos, perfiles psicográficos, segmentaciones psicográficas, el famoso follow-up, individual o de cohorte, es decir, de grupo. Está el método empírico y científico por ende, por antonomasia, y está también el marco estratégico, que es un análisis de contexto general del caso o de la estructura delincuencial. También encontramos matrices de asociación, análisis históricos para conocer alianzas, escisiones o divisiones de los grupos delincuenciales. Están las metodologías del panorama delictivo, del rastreo neurocientífico individual, del perfil criminal, de los niveles de delincuencia, de las unidades de análisis. Es decir, metodológicamente hoy en día se tienen muchas herramientas para poderse allegar y analizar a profundidad el fenómeno criminal. Posteriormente, bueno, aquí viene una estructura básica de un cártel de las drogas en México, donde cártel, acuérdense que proviene del término alemán cártel, que significa carteo. Esta proviene desde el siglo XIX, donde a través del carteo se invitaban a otros empresarios a unirse con un empresario más fuerte para crear un monopolio. Una vez de que una empresa muy fuerte absorbía a otras débiles, le permitía generar o producir un artículo único, fijar un precio único y controlar rutas comerciales y establecer vínculos con otros empresarios de alto nivel y con el gobierno local y federal. En este caso hablamos de gobiernos hasta monárquicos, ¿no? En Europa. Pero ese es tema de otro debate. Aquí vemos pues una mea culpa de la criminología por actualmente no encontrarse debidamente en el lugar que se podría merecer. Aquí encontramos muchos elementos, como todavía una dependencia muy plausible del derecho penal, poco interés en los planes de estudio para su renovación, prevalencia de élites criminológicas, materiales bibliográficos que lamentablemente los mejores se encuentran en el extranjero. A veces hay falta de interés porque el criminólogo egresado pues se sigue actualizando, ¿verdad? Mínimo 60, 80 horas por año. Posteriormente, pues vienen expectativas reducidas para el reconocimiento intelectual, es decir, no hay un impulso de los egresados, no hay una homologación para que nos enseñen dictámenes periciales y se haga el mismo que hay en Tijuana con respecto a Mérida, Yucatán, ¿verdad? Hay una nula difusión con respecto a la adherencia que puede tener un egresado con alguna entidad o sociedad criminológica al interior del país o fuera del país. Hay vocaciones dudosas cuando se comienza a estudiar esta carrera, disminuida producción bibliográfica. Y si hay producción bibliográfica, pues a veces no es de impacto, ¿verdad? Y bueno, pues son tantos esquemas o problemáticas que podemos encontrar que también no existe una entidad desde la Secretaría de Educación Pública que te dé un nombramiento como perito particular en criminología. No existe. Solamente a veces títulos que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero dentro de este aspecto, pues no tenemos una especie de cédula que te acredite como perito particular en materia de criminología, expedido por la SEP. Y bueno, pues para ir concluyendo, pues esta mea culpa, bueno, pues es la que nos ha orientado a que tenemos que
ir superando esta serie de limitaciones en el área del conocimiento. Bueno, pues por mi parte sería todo. Dejo aquí correo de Incus y un correo también donde me pueden encontrar para futuras reflexiones o compartir bibliografías o alguna orientación que alguno de ustedes pudiera surgir con respecto a ello. Bien, por mi parte sería todo y bueno, vamos a abrir nuestra ronda de preguntas y respuestas, por supuesto, para que sea más fluido. Por favor, si hay alguna pregunta que sea concreta para de inmediatamente comentarla. Bueno, pues muy buenas, nuevamente buenos días. Vamos a comenzar esta ronda de preguntas y respuestas. Bueno, tenemos una relación a qué es la fenomenología criminológica. Relativo a ello, yo invitaría a nuestro participante, a Oscar, por ejemplo, pues que me pudieras mandar un correo para con todo gusto mandarte algún material con respecto a la profundidad de esta nueva corriente del pensamiento criminológico. Digo, para la criminología, ¿verdad? Por supuesto, porque para la sociología y para la psicología ya son temas totalmente muy a profundidad analizados. Lo único que puedo comentar a Oscar y a todos nuestros amigos presentes es que la fenomenología como tal se va creando a partir de la interacción de los seres humanos. Esa interacción con el medio ambiente, esa interacción del acto del ser humano que transforma, deconstruye, modifica o altera una situación. En esa situación hay una pretensión, es decir, hay una intencionalidad. Esa intencionalidad va a generar un evento que va a traer consecuencias propiamente hablando. Derivado de todo ello, bueno, no tendría todo el tiempo idóneo para poderlo definir de manera idónea, pero bueno, creo que ya dejé un preámbulo muy interesante de lo que es la fenomenología criminológica. Tenemos una segunda pregunta, dice, ¿considera que los peritajes en criminología se manejan de igual forma en cualquier estado de la República Mexicana? No, como lo había comentado nuestra amiga Claudia, lo había comentado de que lamentablemente el diseño de estructuras de informes científicos o dictámenes periciales es heterogéneo, es diferente. Cada quien ve cómo se hace un dictamen ejecutivo en Europa o cómo se hacen en Estados Unidos, me meto a cómo se llama el internet, trato de plagiar prácticamente un diseño o estructura de dictamen y lo trato de acoplar. Derivado de ello, hay veces de que dentro del sistema de justicia mexicano, pues a veces no genera tanto impacto o credibilidad. ¿Por qué? Porque la autoridad dice, pues es que es mejor que me lo explique un psicólogo, ya si se hace un dictamen clínico, o mejor que me lo explique el abogado en su teoría del caso. Entonces, hay veces que el dictamen criminológico en México no tiene tanta aceptación, pero ojo, pero en el ámbito privado sí, a través de reportes, a través de informes de caso, informes técnicos, informes científicos. Como consultores, como asesores en el gobierno también tiene mucha aceptación. Muy bien, ahora con respecto a nuestro amigo Guillermo, dice, el perito con estudios en psicología podría ayudar en los penales federales para de una manera disminuir el ingreso indebido de las personas. Bueno, aquí ya no nos correspondería porque para disminuir el ingreso indebido de personas, pues creo que ya eso ya entra dentro de la política criminológica y dentro de las estrategias que el sistema de Estado tiene para contener la delincuencia. Como psicólogo, yo te sugeriría pues que estudiaras un complemento de criminología, que sería una criminología inversa, para que tengas mejor horizonte de comprensión con respecto a las causas que inevitablemente llevan a una persona a delinquir. Pero bueno, es muy complejo lo que comentas, pero no le tocaría al psicólogo estimar o tratar o pretender disminuir el fenómeno desde al interior de un penal. Tenemos a nuestro amigo Cosme, nos pregunta una explicación del ponente extraordinaria. Bueno, eso lo checamos en el correo. ¿Cuáles son los estados con mayor índice de criminalidad? Nos dice nuestra amiga Lorena.
Bueno, hay que estar monitoreando continuamente todo lo que nos arroja el INEGI, pero bueno, es evidente que hay muchos estados como Tamaulipas, ¿verdad? Como Guerrero, como Sinaloa, ahorita Baja California. Lamentablemente son estados que han generado mucha violencia. ¿Y qué puedo decir del Estado de México y de la Ciudad de México? ¿Verdad? Es decir, antes podías decir ciertos estados son los epicentros, ¿verdad? Delincuenciales de alto impacto, pero ahora en cualquier lugar los índices de homicidio están tremendamente incrementados. Pero bueno, eso sí no podíamos especificar un estado en común porque como los softwares, ¿no? Ahorita estamos hablando del delincuente 1.2 y mañana ya el software cambió al delincuente 5.5. Es decir, que en un estado se puede reflejar un índice desmedido de violencia y al otro mes ya encontramos otro y luego repite el otro y pues es un tema de que no podemos terminar con una explicación así. Pero muy bien, muchas gracias por esa pregunta. Nuestra amiga Claudia, yo soy perito psicólogo y es complicado el dictamen por las interacciones con los abogados. El lenguaje es distinto entre ambos profesionistas. Por supuesto, ya que tomar en cuenta, no me voy a meter de lleno a esta respuesta porque en el debate que se va a generar al final del Congreso van a estar todos nuestros amigos ponentes, donde vamos a hablar de toda la problemática pericial hasta donde se pueda con respecto a las costas, al cobro de honorarios que tienen los peritos y cuál es su problemática que tienen cuando se enfrentan con abogados. Lo que puedo decir de los abogados, hay muchos abogados que por falta de ética como tal, pues procuran ellos mejor tratar de interponer una serie de dichos, en este caso propuestas ante la autoridad jurisdiccional para ahorrarse el contratar un perito en otra área del conocimiento. Pero es muy complicado, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, aquí ya estamos viendo que ya terminó la ronda de preguntas y respuestas, ya no encuentro otra pregunta. Y bueno, cualquier cosa quedo a sus órdenes, enteramente a sus órdenes en los correos electrónicos que un servidor les compartió. Y bueno, pues los esperamos para que al final del Congreso, repito, entremos a esa mesa de debate con nuestros compañeros conferenciantes.